Un millonario en silla de ruedas, atrapado en la amargura, observa a una niña hambrienta pidiendo solo sus sobras. Con inocencia desconcertante, le promete: «Te enseño a caminar de nuevo». Él se ríe de la propuesta absurda, seguro de que nada podría devolver lo que perdió. Pero solo 2 minutos después, sus palabras transforman su vida para siempre. El sol se ponía sobre Polanco, el barrio más exclusivo de Ciudad de México, pintando de naranja y rosa los rascacielos que albergaban las oficinas de las empresas más poderosas del país. Dentro de una limusina negra con cristales polarizados, Javier Montero observaba distraídamente el paisaje urbano. Sus ojos, antes vivaces y determinados, ahora reflejaban solo un vacío inconmensurable que ni siquiera sus 42.000 millones de pesos podían llenar. El chofer giró hacia la avenida Presidente Mazarik, donde se alineaban restaurantes de lujo y boutiques internacionales. Javier había cancelado su reservación en El Cardenal, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Como siempre desde el accidente, había perdido el apetito y ordenado volver a casa. «Señor Montero, hay un embotellamiento por obras en la avenida principal. ¿Tomamos la ruta alternativa por detrás de los restaurantes?» Javier asintió sin interés. 3 años atrás, habría maldecido la ineficiencia de la planificación urbana y hecho llamadas para agilizar la finalización de las obras. Ahora simplemente contemplaba su reflejo en la ventanilla. Un hombre de 45 años, con el pelo prematuramente encanecido, sentado en una silla de ruedas de titanio, valorada en más que el salario anual de su chofer. La limusina avanzaba lentamente por el callejón de servicio cuando Javier notó algo por el rabillo del ojo. Una niña pequeña, no mayor de 5 años, hurgaba meticulosamente en los contenedores de basura detrás de El Cardenal. Lo que llamó su atención no fue tanto su presencia, sino la dignidad con la que realizaba aquella tarea indigna. Llevaba un vestido desgastado pero limpio, y su cabello negro estaba recogido en 2 trenzas perfectamente arregladas. La pequeña encontró un recipiente de comida para llevar y lo abrió con la delicadeza de quien desenvuelve un regalo precioso. Con sorpresa, Javier reconoció los restos de su propia cena cancelada, el famoso chile en nogada que había ordenado antes de perder interés en la velada. Algo se removió en su interior, una sensación olvidada que no supo identificar. Ordenó al chofer detenerse. «Espere aquí, Rodrigo». El chofer, acostumbrado a los inexplicables cambios de humor de su jefe, obedeció sin cuestionar. Javier presionó el botón que bajaba la ventanilla eléctrica, permitiendo que el aire cálido de la noche mexicana entrara en el ambiente climatizado del vehículo. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron. Los ojos de la niña, grandes y expresivos, no mostraron vergüenza ni temor al ser descubierta. Por el contrario, esbozó una sonrisa luminosa que contrastaba con el ambiente sombrío del callejón. Para sorpresa de Javier, la pequeña se acercó al automóvil sin titubear, sosteniendo aún el recipiente con los restos de comida. «Buenas noches, señor», saludó con una educación impecable. «¿Esta comida era suya? Está deliciosa». Javier, desconcertado por aquella aproximación directa, asintió mecánicamente. «Era mía, pero ya no la quería». La niña lo observó con una intensidad desconcertante, como si pudiera ver a través de la coraza de indiferencia que había construido alrededor de su alma. «Señor, usted parece muy triste», declaró con la franqueza brutal que solo los niños poseen. «¿Por qué está en esa silla con ruedas? ¿No puede caminar?» Rodrigo se tensó visiblemente, preparándose para la explosión de ira que solía seguir cuando alguien mencionaba la condición de su jefe. Sin embargo, Javier respondió con una calma sorprendente. «No, pequeña, no puedo caminar desde hace 3 años». La niña asintió comprensivamente, como si aquella información confirmara una teoría previa. Luego, con una sonrisa radiante, propuso: «Tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos un trato? Me da sus sobras y yo le enseño a andar de nuevo». Una carcajada amarga escapó de los labios de Javier, la primera risa genuina en meses, aunque cargada de ironía. «¿Tú? ¿Enseñarme a caminar? Ni los mejores médicos de Suiza pudieron hacer nada por mis piernas, pequeña. ¿Qué podrías hacer tú?» La niña no se intimidó ante su escepticismo. «Me llamo Sofía Hernández y tengo 5 años.
Se presentó formalmente, extendiendo su pequeña mano como había visto hacer a los adultos. Y no dije que le enseñaría a mover sus piernas, señor. Dije que le enseñaría a andar de nuevo. Intrigado a su pesar, Javier estrechó aquella manita con delicadeza. Javier Montero, respondió sorprendiéndose a sí mismo al presentarse ante una niña que rebuscaba en la basura. ¿Y cuál es la diferencia, Sofía Hernández de 5 años? Andar de verdad es ir hasta donde están sus sueños, no donde le llevan sus pies, explicó Sofía con una sencillez desarmante. Mi mamá dice que hay personas que tienen piernas pero están más quietas que una estatua, y personas sin piernas que viajan más lejos que un astronauta. Javier dejó de reír. Las palabras de la niña, pronunciadas con la convicción de quien recita una verdad universal, penetraron la armadura de cinismo que había construido durante los últimos 3 años. ¿Y dónde está tu madre ahora?, preguntó, notando por primera vez que la pequeña parecía estar sola en aquel callejón peligroso. Mamá limpia oficinas por la noche, explicó Sofía con naturalidad. Yo la espero en lugares seguros, cerca de donde trabaja. Aquí los guardias de seguridad son amables y me dejan quedarme si no hago ruido. ¿Y te deja buscar comida en la basura? La indignación tiñó la voz de Javier. Oh, no, aclaró Sofía apresuradamente. Ella me deja comida, pero a veces no es suficiente. Y no me gusta que se preocupe cuando tiene hambre y me da su parte. Así que busco un poco más para que alcance para las 2. El empresario observó a la pequeña con nueva perspectiva. No había autocompasión en su voz, solo una determinación práctica que él había perdido hace tiempo. Las personas ricas como usted se ponen muy tristes a veces, continuó Sofía mirándolo con sinceridad. Y cuando ustedes están tristes, el mundo entero se pone más gris. Por eso trato de compartir mi felicidad con personas como usted. Es como prestar una linterna cuando se va la luz. La simplicidad profunda de su filosofía dejó a Javier sin palabras. Mientras la observaba bajo la tenue luz del callejón, algo se descongeló en su interior. Una sensación cálida que había olvidado existía. ¿Dónde trabajará tu madre esta noche, Sofía? En el edificio grande con las letras azules que brillan en la oscuridad, respondió la niña, señalando hacia el horizonte, donde se alzaba la Torre Montero, sede principal de su imperio corporativo. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual. Por primera vez en 3 años, Javier sintió curiosidad por algo fuera de su miseria personal. Sofía, ¿te gustaría cenar algo mejor que sobras esta noche? Sofía se quedó mirando a Javier con una mezcla de sorpresa y cautela. A pesar de su corta edad, había aprendido a desconfiar de las ofertas demasiado generosas. Mamá dice que no debo aceptar invitaciones de extraños, respondió con firmeza, aunque su estómago gruñó traicioneramente. Una sonrisa involuntaria se dibujó en el rostro de Javier. La prudencia de la pequeña era admirable. Tienes razón, Sofía. Tu madre es muy sabia. ¿Qué te parece si hacemos esto? Podemos llevar comida al edificio donde trabaja tu madre y cenar los 3 juntos. Así no estarás con un extraño. Sofía consideró la propuesta, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de reflexión que la hacía parecer mucho mayor que sus 5 años. ¿Usted conoce a mi mamá? Se llama Elena Hernández. No la conozco personalmente, admitió Javier, pero trabajo en ese edificio. Es posible que la haya visto alguna vez. Lo que no mencionó fue que, como propietario del edificio y CEO del Grupo Montero, raramente prestaba atención al personal de limpieza. Antes del accidente, había pasado junto a docenas de Elenas sin siquiera registrar su existencia. Ahora, por primera vez, sentía curiosidad por conocer a la mujer que había criado a una niña tan extraordinaria en circunstancias tan difíciles. Bueno, concedió finalmente Sofía, pero primero tengo que avisarle. Se preocupa mucho si no me encuentra donde me dejó. Por supuesto, asintió Javier impresionado por el sentido de responsabilidad de la pequeña. Rodrigo, llévanos a la Torre Montero. El trayecto hacia el imponente edificio de oficinas transcurrió en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por las observaciones de Sofía sobre los edificios iluminados o los carteles publicitarios que captaban su atención. Javier la escuchaba con creciente fascinación, sorprendido por la perspicacia de sus comentarios. ¿Por qué tienen tantas luces encendidas si no hay nadie trabajando?, preguntó la niña.
señalando hacia un rascacielos completamente iluminado a pesar de la hora tardía. Es una buena pregunta, respondió Javier pensativo. Como uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país, nunca había cuestionado el derroche energético de sus propiedades. Supongo que es para que los edificios se vean bonitos de noche. Pero las estrellas también son bonitas y no gastan electricidad, razonó Sofía. Mamá siempre apaga todas las luces cuando salimos para ahorrar en el recibo. Javier asintió, sintiendo una punzada de vergüenza. Su penthouse ocupaba 2 pisos completos de la Torre Montero y permanecía completamente iluminado día y noche, a pesar de que él apenas utilizaba 2 habitaciones. Al llegar al imponente edificio de cristal y acero, Rodrigo estacionó en el acceso privado del subterráneo. Sofía observaba todo con ojos maravillados. «¿Usted trabaja aquí, señor Javier?» «Es como un castillo de cristal». «Algo así», respondió él con una sonrisa enigmática mientras Rodrigo desplegaba la rampa para su silla de ruedas. Utilizaron el ascensor privado que conducía directamente a la planta ejecutiva. Javier había llamado durante el trayecto para ordenar que prepararan una cena completa en la sala de juntas y que localizaran a Elena Hernández lo antes posible. La expresión de asombro de Sofía al entrar en el lujoso recibidor del piso 50 hizo que Javier viera su entorno cotidiano con nuevos ojos. Lo que para él se había convertido en un decorado sin importancia, para la niña era un mundo de maravillas. «Mire cuántas estrellas hay aquí dentro», exclamó señalando las luces empotradas en el techo que simulaban un cielo estrellado. «Señor Montero», interrumpió su asistente, Lucía, apareciendo discretamente a su lado, «hemos localizado a la señora Hernández. Está limpiando en la planta 42. Le hemos informado que usted desea verla y viene en camino». Lucía lanzaba miradas curiosas hacia Sofía, claramente desconcertada por la presencia de una niña junto a su jefe, conocido por su reclusión y aversión a las visitas inesperadas. «Gracias, Lucía. ¿Está lista la cena?» «Sí, señor. El chef ha preparado una selección de platos tradicionales mexicanos, como solicitó». Cuando Lucía se retiró, Sofía se acercó a Javier con expresión preocupada. «¿Mi mamá está en problemas? A veces los jefes se enojan con ella cuando me lleva al trabajo, aunque yo siempre me porto bien y no hago ruido». «No, pequeña», la tranquilizó Javier. «Tu mamá no está en problemas. Solo quiero agradecerle por haberte educado tan bien». El sonido del ascensor interrumpió su conversación. Las puertas se abrieron para revelar a una mujer joven, no mayor de 30 años, con el mismo cabello negro y ojos expresivos de Sofía. Vestía el uniforme gris del personal de limpieza y su expresión oscilaba entre la preocupación y la determinación. «¡Mamá!», exclamó Sofía corriendo hacia ella. Elena abrazó a su hija con alivio evidente, pero sin apartar los ojos de Javier. Su mirada no mostraba la intimidación que él estaba acostumbrado a provocar, sino una dignidad inquebrantable. «Señora Hernández», comenzó Javier acercándose en su silla de ruedas, «soy Javier Montero». El reconocimiento iluminó los ojos de Elena. Como todos en México, conocía el nombre del empresario cuyo accidente automovilístico había ocupado portadas de periódicos durante semanas. «Señor Montero», respondió con voz firme, «mi supervisor me informó que usted quería verme. ¿Hay algún problema con mi trabajo?» «Al contrario», sonrió Javier. «Conocí a su hija esta noche y quedé impresionado por su perspectiva única sobre la vida. Me gustaría invitarlas a cenar». La sorpresa cruzó el rostro de Elena, seguida de una expresión de recelo. «Es muy amable, señor, pero estoy en horario de trabajo. He hablado con su supervisor, le han dado permiso para tomar un descanso». Elena miró a Sofía, quien asintió entusiasmada. «El señor Javier me encontró cuando buscaba comida detrás del restaurante», explicó la niña. «¿Dais que va a enseñarme a andar?» «Creo que fue al revés, pequeña», corrigió Javier con una sonrisa. «Tú dijiste que me enseñarías a andar a mí». La confusión en el rostro de Elena se transformó en comprensión al notar la silla de ruedas. Sus ojos se suavizaron. «Sofía tiene ideas muy particulares sobre muchas cosas», comentó con una mezcla de orgullo y disculpa. «Ideas brillantes», corrigió Javier. «Por favor, acompáñenme. La cena se enfría».
Condujo a madre e hija hasta la sala de juntas, transformada ahora en un comedor improvisado. La larga mesa de caoba donde normalmente se decidían fusiones millonarias estaba ahora cubierta con un festín de platillos mexicanos. Chiles en nogada, mole poblano, cochinita pibil y una variedad de postres tradicionales. Los ojos de Sofía se agrandaron ante el espectáculo. «Mira, mamá, es como en la televisión». Elena, sin embargo, mantenía su expresión cautelosa mientras tomaba asiento junto a su hija, frente a Javier. «Señor Montero, agradezco su hospitalidad, pero debo preguntar, ¿por qué este interés repentino en nosotras?» Javier consideró la pregunta mientras servía personalmente los platos, una tarea que normalmente delegaría en el personal. «Honestamente, señora Hernández, su hija dijo algo que me hizo pensar, algo que no había escuchado en mucho tiempo». «¿Qué te dije?», preguntó Sofía con la boca ya llena de cochinita pibil. «Dijiste que andar de verdad es ir hasta donde están tus sueños, no donde te llevan tus pies», respondió Javier, observando cómo Elena sonreía con reconocimiento. «Es su frase favorita», explicó ella. «Se la digo desde que empezó a caminar, para que entienda que lo importante no es cuán lejos puedes ir físicamente, sino hasta dónde te atreves a soñar». «Una lección que olvidé hace 3 años», admitió Javier, sirviéndose una porción de mole. «Por primera vez en mucho tiempo sentía apetito. Cuando perdí la movilidad de mis piernas, también perdí mi dirección en la vida». Elena lo estudió con una mirada penetrante que le recordó a la de su hija. «Señor Montero, con todo respeto, usted no perdió su dirección por el accidente. La perdió porque decidió que sin piernas no valía la pena seguir el camino». La franqueza de Elena lo dejó momentáneamente sin palabras. Nadie, ni siquiera sus médicos o familiares, se había atrevido a hablarle con tal claridad. «Mamá», intervino Sofía, «el señor Javier me da sus sobras y yo le enseño a andar. ¿Puedo enseñarle?». Elena miró a su hija con ternura, luego a Javier con una expresión más difícil de descifrar. «Creo que el señor Montero puede pagar mejores maestros que tú, cariño». «No estoy tan seguro», respondió Javier, sosteniendo la mirada de Elena. Hasta ahora, su hija ha demostrado más sabiduría que todos los especialistas que he consultado. La cena transcurrió en una atmósfera cada vez más relajada. Elena, inicialmente tensa y desconfiada, comenzó a distenderse al ver cómo Javier trataba a Sofía, no con la condescendencia que los adultos suelen mostrar hacia los niños, sino con genuino respeto por sus ideas. «¿Cuántos años tiene, señor Montero?», preguntó Sofía mientras saboreaba un flan de caramelo. 45, respondió Javier. «Es mucho mayor que mamá. Ella tiene 28. Elena se sonrojó ligeramente. «Sofía, no es educado comentar sobre la edad de las personas». «No me molesta», intervino Javier, divertido por la franqueza de la niña. «¿Y sabes qué es lo curioso, Sofía? A pesar de tener tantos años más que tú, creo que me has enseñado más en una hora que lo que yo he aprendido en muchos años». «Eso es porque los adultos olvidan mirar el mundo con ojos nuevos», respondió la pequeña con naturalidad. «Mi maestra dice que para aprender hay que hacer preguntas, pero los grandes ya creen saberlo todo». Javier asintió, impresionado una vez más por la intuición de la niña. «Tienes razón. Cuando diriges un imperio empresarial, todos esperan que tengas todas las respuestas. Nadie espera que hagas preguntas». «Un imperio». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿Como la princesa Leia?». Javier rió, una risa genuina que sorprendió incluso a Lucía, quien entraba en ese momento con el café. «No exactamente. Mi imperio no está en las estrellas, sino aquí en la tierra. Edificios, empresas, inversiones». «¿Y es feliz siendo emperador?», preguntó Sofía con seriedad. La pregunta, en su simplicidad, golpeó a Javier con la fuerza de una revelación. Elena observaba atentamente, como si la respuesta también le interesara profundamente. «Lo era», admitió finalmente. «Antes del accidente, construir cosas, crear empleos, ver crecer mis proyectos, me hacía feliz. Pero después, todo perdió sentido». «¿Por qué?», insistió Sofía. «Porque…». Javier buscó las palabras adecuadas para explicar algo tan complejo a una niña. «Porque creía que mi valor como persona dependía de mi capacidad para moverme, para estar en todas partes,
para controlar todo personalmente. Eso es tonto, declaró Sofía con la brutal honestidad infantil. Las personas valen por lo que tienen aquí, señaló su corazón, no por si pueden correr rápido o saltar alto. Elena intervino suavemente. Sofía, a veces las personas necesitan tiempo para aceptar los cambios en sus vidas. No es fácil para nadie. Para ti tampoco fue fácil cuando papá nos dejó, observó Sofía, pero seguiste sonriendo y trabajando. Un silencio incómodo siguió a esta revelación. Elena acarició el cabello de su hija con una sonrisa triste. Situaciones diferentes, cariño. Javier estudió a Elena con renovado interés. No llevaba anillo de matrimonio, pero tampoco parecía el tipo de mujer que tendría un hijo sin compromiso. Si no es indiscreción, ¿qué ocurrió con su esposo?, preguntó con cautela. Elena suspiró, debatiéndose entre la reserva natural y la extraña confianza que Javier había establecido durante la cena. Ricardo era médico. Nos conocimos cuando estudiaba en la universidad con una beca. Yo trabajaba como cajera para pagar mis estudios de administración empresarial. ¿Estudiaste administración? Javier no pudo ocultar su sorpresa. No terminé la carrera, explicó Elena. Cuando quedé embarazada de Sofía, Ricardo y yo nos casamos. Todo iba bien hasta que recibió una oferta para trabajar en un hospital privado en Estados Unidos. Nos mudamos a Houston cuando Sofía tenía 2 años. Su expresión se ensombreció. 6 meses después, conoció a la hija del director del hospital, una doctora brillante de buena familia. Me pidió el divorcio y la custodia compartida de Sofía. Pero volvimos a México, intervino Sofía, porque mamá dijo que aquí teníamos más amor, aunque tuviéramos menos dinero. Elena sonrió a su hija. Exactamente. Rechacé la pensión que ofrecía. Prefería empezar de cero que depender de alguien que no nos valoraba. Volví a México, conseguí este trabajo y poco a poco hemos ido saliendo adelante. ¿Sin terminar tus estudios?, preguntó Javier, cada vez más intrigado por la historia de esta mujer. Los retomaré algún día, respondió Elena con determinación. He estado ahorrando para pagar un semestre. Mientras tanto, sigo estudiando por mi cuenta. La biblioteca pública tiene excelentes recursos. Javier contempló a madre e hija con una nueva perspectiva. Aquí estaba una mujer que, abandonada con una niña pequeña, había rechazado la solución fácil para mantener su dignidad y seguir luchando por sus sueños. Un contraste notable con su propia respuesta ante la adversidad. ¿Y nunca has aceptado ayuda?, preguntó pensativo. Elena enderezó los hombros en un gesto que Javier comenzaba a reconocer como característico de su orgullo. Ayuda sí, caridad no. Hay una diferencia. Acepté el apoyo de mis vecinos para cuidar a Sofía mientras trabajo. A cambio, los fines de semana doy clases de matemáticas a sus hijos. Es un intercambio justo, no una limosna. ¿Ves, señor Javier?, intervino Sofía. Mamá dice que dar dinero es fácil, pero dar oportunidades es lo que realmente cambia vidas. Javier asintió lentamente, una idea comenzando a formarse en su mente. Una filosofía interesante, murmuró. ¿Y si pudiera ofrecerle una oportunidad, señora Hernández? No caridad, una verdadera oportunidad. Elena lo miró con cautela. ¿Qué tipo de oportunidad? Honestamente, aún no lo sé con exactitud, confesó Javier. Pero tengo recursos inmensos que han estado estancados desde mi accidente. Propiedades vacías, inversiones sin dirección clara, un yate que no he usado en 3 años. No necesito su yate, señor Montero, respondió Elena con una sonrisa que suavizaba sus palabras. Por supuesto que no, pero tal vez otras personas sí podrían beneficiarse de recursos que no estoy utilizando. Quizás podríamos crear algo juntos, algo que dé verdaderas oportunidades, como usted dice. Elena lo estudió con una mezcla de escepticismo e interés. ¿Por qué yo? Hay cientos de expertos en desarrollo social que podrían asesorarlo mejor. Porque esos expertos nunca han vivido lo que usted ha vivido, respondió Javier con sinceridad. Tienen teorías, pero usted tiene experiencia real. Y además, miró a Sofía, quien seguía la conversación con atención. Tiene a la mejor consultora que he conocido. Sofía sonrió ampliamente, orgullosa de ser incluida. ¿Qué dice, señora Hernández? ¿Le interesaría explorar esta idea?
Podría comenzar trabajando como mi asesora durante el día, en lugar de limpiar oficinas por la noche. El salario sería considerablemente mejor. Elena permaneció en silencio, evaluando la propuesta con la misma intensidad que Javier evaluaba un contrato millonario. Necesitaría detalles concretos, dijo finalmente. Objetivos claros, responsabilidades definidas. No quiero un puesto inventado por lástima. Nunca se me ocurriría ofrecerle algo así, respondió Javier, admirando su integridad. Le presentaré una propuesta formal mañana. Mientras tanto, ¿puedo ofrecerles transporte a casa? Es tarde para que Sofía esté despierta. La niña, como para confirmar sus palabras, bostezó ampliamente. Gracias, pero aún debo terminar mi turno, respondió Elena. Ya me encargué de eso, intervino Javier. Su supervisor ha sido informado de que tiene el resto de la noche libre, con paga completa. Elena frunció el ceño. No estoy acostumbrada a recibir dinero por trabajo no realizado, señor Montero. Considérelo una compensación por la consultoría improvisada de esta noche, respondió él con una sonrisa. Después de todo, usted y Sofía me han dado más que pensar en una hora que mis asesores en 3 años. Mientras Rodrigo las conducía a su modesto apartamento en una colonia de clase trabajadora al sur de la ciudad, Javier regresó a su penthouse en el último piso de la Torre Montero. Por primera vez en 3 años, no sintió el peso aplastante de la soledad al entrar en el lujoso pero frío espacio. En lugar de dirigirse directamente a su habitación, giró su silla hacia el ventanal que dominaba la vista panorámica de Ciudad de México. Las luces de la metrópoli parpadeaban como estrellas caídas del cielo que Sofía tanto admiraba. «Andar hacia donde están tus sueños», murmuró para sí mismo. Durante 3 años había olvidado cómo soñar. Quizás era momento de recordarlo. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en mucho tiempo. «Pablo, soy Javier Montero. Sé que es tarde, pero necesito que mañana a primera hora comiences a recopilar información sobre programas de apoyo para familias en situación vulnerable. Y necesito un informe detallado sobre el Palacio de los Azulejos. Sí, el edificio histórico del centro. Creo que tengo un nuevo proyecto en mente». A la mañana siguiente, Elena despertó sobresaltada al escuchar el timbre del apartamento. Vivían en un edificio antiguo donde las visitas matutinas eran poco habituales. Consultó su reloj. Apenas pasaban las 7. Sofía aún dormía profundamente, agotada tras la inusual velada. Al abrir la puerta se encontró con un joven de aspecto profesional que sostenía un sobre elegante. «Señora Elena Hernández, traigo una entrega del señor Montero. Requiere su firma». Desconcertada, Elena firmó el recibo y cerró la puerta. El sobre contenía una carta mecanografiada en papel premium con el membrete del Grupo Montero. «Estimada señora Hernández», comenzaba la misiva, «tras nuestra conversación de anoche, no he podido dejar de pensar en las posibilidades que se abren ante nosotros. Le propongo una reunión hoy a las 10:00 en mi oficina para discutir un proyecto que podría beneficiar a muchas familias en situación similar a la que usted ha experimentado. Si acepta, el chofer estará esperándola a las 9:30 en la entrada de su edificio. Por favor, traiga a Sofía. Su perspectiva será invaluable. Atentamente, Javier Montero». Elena releyó la carta varias veces, dividida entre la curiosidad y la cautela. ¿Era posible que uno de los hombres más poderosos de México estuviera realmente interesado en crear un proyecto social basado en su experiencia? ¿O se trataba de un capricho pasajero, producto del encuentro casual con Sofía? ¿Quién era mamá? La voz adormilada de su hija la sacó de sus reflexiones. «Buenos días, cariño». Elena besó la frente de Sofía. Era un mensajero. «El señor Montero nos invita a una reunión en su oficina hoy». Los ojos de Sofía se iluminaron instantáneamente. «¿Vamos a ir al Castillo de Cristal otra vez?» Elena sonrió ante el entusiasmo de su hija. «Aún no lo he decidido. ¿Tú quieres ir?» «Sí. El señor Javier necesita que le enseñe a andar, ¿recuerdas? Hicimos un trato». Elena observó a su hija con ternura. La capacidad de Sofía para conectar con las personas siempre la había asombrado. Desde muy pequeña, parecía poseer una intuición especial para detectar el dolor oculto tras las apariencias. «Está bien, iremos a escuchar lo que tiene que proponer. Pero recuerda que los adultos
A veces hacen promesas que no pueden cumplir. El señor Javier no es así, afirmó Sofía con convicción. Tiene ojos tristes, pero corazón bueno, como el Grinch antes de que se volviera malo. Elena no pudo evitar reír ante la comparación. Esperemos que tengas razón, pequeña. A las 9:30 en punto, la limusina negra esperaba frente a su edificio, provocando miradas curiosas entre los vecinos. Elena, vestida con su mejor conjunto, una falda lápiz azul marino y una blusa blanca que reservaba para entrevistas de trabajo, tomó la mano de Sofía y subió al vehículo con dignidad, ignorando los murmullos a su alrededor. «Buenos días, señora Hernández, señorita Sofía». Rodrigo las saludó con una formalidad que hizo sonreír a la niña. «El señor Montero las espera». El trayecto hasta la Torre Montero transcurrió entre las preguntas incesantes de Sofía sobre los edificios que pasaban y las respuestas pacientes de Rodrigo. Elena permanecía en silencio, preparándose mentalmente para el encuentro. A diferencia de la noche anterior, cuando había sido tomada por sorpresa, esta vez estaba decidida a mantener el control de la situación. Al llegar al imponente edificio, fueron conducidas directamente al último piso. La oficina de Javier Montero ocupaba todo el extremo este de la planta, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Javier las esperaba sentado tras un escritorio de diseño minimalista. A diferencia de la imagen derrotada que proyectaba la noche anterior, hoy lucía renovado. Traje impecable, cabello perfectamente peinado y una expresión alerta que transformaba su rostro. «Buenos días», la saludó, maniobrando su silla para acercarse. «Gracias por venir». «Buenos días, señor Javier», exclamó Sofía, corriendo hacia él sin la reserva que los adultos solían mostrar ante su condición. «Su oficina es más grande que todo nuestro edificio». «Sofía», la reprendió suavemente Elena, pero Javier sonrió. «Y probablemente menos acogedora que tu casa», respondió. «Por favor, tomen asiento. He preparado una presentación que quisiera mostrarles». Con un control remoto, activó una pantalla en la pared lateral. Apareció la imagen de un magnífico edificio histórico en el centro de la ciudad, el Palacio de los Azulejos, una joya arquitectónica del siglo XVIII, cubierta con los característicos azulejos azules y blancos que le daban su nombre. «¿Conocen este lugar?», preguntó Javier. «Es el museo donde fuimos en mi cumpleaños», exclamó Sofía. «Tiene escaleras muy grandes y techos muy altos». «Exactamente. Es uno de los edificios históricos más emblemáticos de Ciudad de México y ahora es propiedad del Grupo Montero». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Compró un museo, señor Montero?» «Lo adquirí hace 5 años como inversión, antes del accidente. El plan original era convertirlo en un hotel boutique de lujo, pero el proyecto quedó suspendido cuando...». Hizo un gesto hacia su silla de ruedas. «¿Y ahora?», preguntó Elena, intuyendo que se acercaban al punto central de la reunión. «Ahora creo que podría tener un propósito mejor». Javier cambió la imagen en la pantalla, mostrando planos arquitectónicos del interior del edificio. «He pasado la noche desarrollando una idea. ¿Qué les parecería convertir el Palacio de los Azulejos en un centro integral para familias en transición?» Elena enderezó la espalda, súbitamente interesada. «¿A qué se refiere exactamente con familias en transición?» «Familias como la suya, señora Hernández, madres o padres solteros que están reconstruyendo sus vidas. Personas que necesitan un puente temporal entre una situación difícil y la independencia económica completa». A medida que explicaba, Javier mostraba más detalles en la pantalla. Habitaciones privadas distribuidas en los pisos superiores, espacios comunes en la planta baja, un área de capacitación profesional, una guardería, una biblioteca comunitaria. «No sería un albergue tradicional», continuó. «Sería un programa residencial temporal con condiciones claras, educación obligatoria para los niños, capacitación laboral para los adultos y un plan de ahorro supervisado. El objetivo sería proporcionar no solo un techo, sino las herramientas para que estas familias logren autosuficiencia en un periodo de 6 meses a 1 año». Elena escuchaba con creciente asombro. La propuesta era sorprendentemente detallada para haberse concebido en una sola noche. «Es ambicioso», comentó finalmente. «Lo es», admitió Javier.
pero factible con los recursos adecuados. El edificio ya es mío. La inversión para adaptarlo sería considerable, pero puedo financiarla vendiendo activos que no utilizo, como mi yate en Acapulco. ¿Tiene un barco grande?, interrumpió Sofía, que había estado inusualmente silenciosa durante la presentación. Sí, pero no lo he usado desde el accidente. Creo que el dinero estaría mejor invertido en este proyecto. Eso es usar bien sus piernas, señor Javier, aprobó Sofía con seriedad. Está caminando hacia un sueño bonito. Javier sonrió a la niña antes de volver su atención a Elena. Necesitaría una directora ejecutiva para este proyecto, señora Hernández. Alguien que entienda de primera mano las necesidades de estas familias, que tenga la visión para desarrollar el programa y la integridad para administrarlo correctamente. Elena lo miró con incredulidad. ¿Me está ofreciendo ese puesto? Pero yo no tengo experiencia en gestión de proyectos de esta magnitud. Ni siquiera he terminado mi carrera. Tiene exactamente el tipo de experiencia que importa, respondió Javier con convicción. El conocimiento técnico puede adquirirse. La perspectiva que usted aporta es invaluable. Y yo seré la consultora pequeña, intervino Sofía con orgullo, para asegurarme de que los niños tengan lo que necesitan. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando espacio para procesar la propuesta. La magnitud del proyecto la abrumaba, pero también la emocionaba de una manera que no había sentido en años. ¿Por qué hace esto realmente, señor Montero?, preguntó finalmente, dándose la vuelta para enfrentarlo. Seamos honestos. ¿Es culpa? ¿Aburrimiento? ¿Un capricho filantrópico para mejorar su imagen pública? Javier sostuvo su mirada sin vacilar. Es una pregunta justa. Hace 3 días habría dicho que no lo sé, pero ahora creo que lo entiendo. Cuando perdí mis piernas, perdí mi propósito. El accidente no solo dañó mi cuerpo, sino mi conexión con el mundo. Me encerré en mi riqueza como en una prisión. Miró a Sofía, que jugaba con un globo terráqueo en la esquina de la oficina. Su hija me recordó algo esencial, que el verdadero valor de cualquier recurso está en cómo lo utilizamos para avanzar hacia nuestros sueños. Mi sueño siempre fue construir, crear, transformar. Solo que había olvidado que se puede construir más que edificios. Elena asintió lentamente, reconociendo la sinceridad en sus palabras. ¿Y cómo se llamaría este proyecto? Había pensado en Fundación para Familias en Transición, respondió Javier, pero estoy abierto a sugerencias. Casa de los Sueños Caminantes, propuso Sofía desde su rincón, sorprendiendo a ambos adultos. Porque es un lugar donde la gente aprende a caminar hacia sus sueños. Un silencio contemplativo siguió a sus palabras. Me gusta, dijo finalmente Javier. Es poético y significativo. Elena observó a su hija con una mezcla de orgullo y asombro, luego volvió su atención a Javier. Necesitaría ver un plan detallado. Presupuestos, cronogramas, criterios de selección para las familias, programas educativos. Por supuesto, asintió Javier, una sonrisa formándose en sus labios. ¿Eso significa que está considerando mi oferta? Elena respiró profundamente. Lo estoy, pero con una condición no negociable. Quiero ser su socia en este proyecto, no su empleada. Cofundadores en igualdad de condiciones. Javier arqueó una ceja, sorprendido por la audacia de la propuesta. Está pidiendo el 50% de un proyecto multimillonario, señora Hernández. Estoy pidiendo igualdad de voz y voto en las decisiones, clarificó Elena. No me interesa el valor monetario. Me interesa asegurar que este proyecto mantenga su integridad y propósito original a largo plazo. Javier observó a Elena con una nueva apreciación. Donde otros habrían visto una oportunidad para el beneficio personal, ella solo veía la misión. Esta mujer, que limpiaba oficinas de noche para mantener a su hija, estaba negociando con él de igual a igual, sin intimidarse por su riqueza o posición. Me parece justo, concedió finalmente. Cofundadores con igualdad de voz en las decisiones estratégicas. Pero hay algo más que quiero ofrecerle, y espero que no lo rechace por orgullo. Elena entrecerró los ojos con suspicacia. ¿Qué sería? Educación. Quiero que termine su carrera, no como un favor, sino como una inversión en nuestra fundación. Necesitaremos su formación completa para maximizar el impacto del proyecto.
La propuesta tomó a Elena por sorpresa. Terminar su carrera había sido un sueño postergado tantas veces que casi había dejado de considerarlo posible. Podría estudiar por las noches, murmuró más para sí misma que para Javier. O podría hacerlo durante el día, mientras Sofía está en la escuela, sugirió él. Tengo contactos en la UNAM. Podrían diseñar un programa acelerado que tome en cuenta sus estudios previos y experiencia laboral. ¿Y el trabajo en la fundación? Comenzaremos con horarios flexibles. El proyecto tardará meses en estar operativo. Mientras tanto, puede dividir su tiempo entre estudios y planificación. Sofía, que había estado escuchando la conversación con atención, se acercó a su madre y tomó su mano. Deberías aceptar, mamá. Siempre dices que estudiar es importante. Elena miró a su hija, luego a Javier, evaluando la propuesta desde todos los ángulos posibles. Aceptaré con una condición adicional, dijo finalmente. Quiero que el programa incluya becas educativas para que otras madres solteras puedan estudiar también. No solo yo. Javier sonrió ampliamente. Acaba de confirmar por qué es la persona adecuada para este proyecto, señora Hernández. Hecho. Incluiremos un programa de becas como parte integral de la fundación. Extendió su mano para sellar el acuerdo. Elena la estrechó con firmeza, sellando un pacto que cambiaría no solo sus vidas, sino las de muchas otras personas. «Ahora somos socios», exclamó Sofía aplaudiendo entusiasmada. «¿Podemos celebrar con helado?» Los dos adultos rieron, liberando la tensión del momento. «Me parece una excelente idea», concedió Javier. «Conozco una heladería artesanal no lejos de aquí». Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividad. El Palacio de los Azulejos, que había permanecido prácticamente vacío durante años, volvió a la vida con arquitectos, diseñadores y obreros trabajando para adaptarlo a su nuevo propósito mientras preservaban su valor histórico. Elena, liberada de su trabajo nocturno, dividía sus días entre las clases en la universidad y las interminables reuniones de planificación para la fundación. Para su sorpresa, descubrió que sus años de administrar escasos recursos la habían preparado admirablemente para gestionar presupuestos más amplios con la misma eficiencia. Javier, por su parte, experimentaba una transformación que sorprendía a todos los que lo conocían. El hombre amargado que se había aislado del mundo tras su accidente había desaparecido. En su lugar, emergió un líder renovado, enfocado en un propósito que trascendía sus limitaciones físicas. «Nunca te había visto así, ni siquiera antes del accidente», comentó Pablo, su abogado de confianza y amigo de la universidad, durante una reunión en la obra. «Es como si hubieras despertado de un largo sueño». «No desperté», corrigió Javier, observando a Elena mientras explicaba el diseño de la guardería a los arquitectos. «Aprendí a soñar de nuevo, pero con los ojos abiertos». Sofía se había convertido en una presencia habitual en las oficinas del Grupo Montero después de la escuela. Javier había adaptado una pequeña sala de conferencias como espacio de juegos y estudio para ella, aunque la niña prefería recorrer el edificio, conversando con empleados de todos los niveles. Para sorpresa de muchos, sus observaciones infantiles frecuentemente ofrecían perspectivas que los adultos habían pasado por alto. «¿Por qué los baños de la fundación son tan pequeños?», preguntó un día, revisando los planos extendidos sobre la mesa de Javier. «Si una mamá tiene que ayudar a su hijo, o si alguien usa muletas como el señor del piso 30, necesitarán más espacio». Los arquitectos intercambiaron miradas de asombro. «Tiene razón», admitió el diseñador principal. «Hemos seguido las dimensiones estándar, pero deberíamos ampliarlos para mayor accesibilidad». «¿Ven por qué la llamo nuestra consultora especial?», sonrió Javier, guiñando un ojo a Sofía. Un viernes por la tarde, 3 meses después de aquel encuentro casual en el callejón, Elena entró en la oficina de Javier con expresión preocupada. «Tenemos un problema con el presupuesto», anunció sin preámbulos. «Los costos de restauración del ala este han aumentado un 30% debido a problemas estructurales que no detectamos inicialmente». Javier asintió, ya informado de la situación. «He estado considerando opciones. Podríamos reducir algunas características no esenciales, como el jardín en la azotea, o buscar financiamiento adicional. El jardín no es negociable»,
intervino Sofía desde su rincón, donde coloreaba tranquilamente. Los niños necesitan plantas y cielo. Sofía tiene razón, coincidió Elena. Los espacios verdes son terapéuticos, especialmente para familias que han pasado por situaciones traumáticas. Necesitamos encontrar el dinero en otra parte. Javier observó a madre e hija con admiración. En pocos meses, habían pasado de ser prácticamente indigentes a convertirse en defensoras apasionadas de un proyecto multimillonario, sin perder un ápice de sus principios. Tengo una idea, dijo finalmente. Aún no he vendido todas mis propiedades innecesarias. Conservaba una colección de arte contemporáneo en mi casa de Valle de Bravo. Podríamos subastarla. ¿Arte? Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Como los cuadros del museo? Algo así, sonrió Javier. Pinturas y esculturas que compré por vanidad más que por apreciación genuina. Deben valer varios millones. ¿Estás seguro?, preguntó Elena, todavía incómoda cuando Javier hacía estos gestos grandiosos. Es tu colección personal. Estoy seguro, afirmó él con convicción. No he visitado esa casa en 3 años. Esas obras deberían ser apreciadas, no olvidadas en una mansión vacía. La subasta se organizó en tiempo récord, generando no solo los fondos necesarios para completar la restauración, sino también publicidad inesperada para la fundación. La prensa, intrigada por la transformación del antes recluso empresario, comenzó a seguir el proyecto con interés creciente. Empresario transformado por niña de 5 años, crea revolucionario centro para familias vulnerables. Tituló El Universal en su sección de sociedad, junto a una fotografía de Javier, Elena y Sofía, frente al Palacio de los Azulejos en restauración. No me gusta esta atención mediática, confesó Elena a Javier después de la 3ª solicitud de entrevista en una semana. No quiero que Sofía se convierta en un espectáculo público. Tienes razón, concordó él. He pedido a mi equipo de relaciones públicas que redirija el enfoque hacia el proyecto mismo, no hacia nuestras historias personales. Un mes antes de la inauguración oficial, la Casa de los Sueños Caminantes ya había recibido más de 200 solicitudes de familias interesadas en el programa. El comité de selección, liderado por Elena, trabajaba arduamente para identificar a los candidatos más adecuados para la primera fase. ¿Cuántos podremos aceptar inicialmente?, preguntó a Javier durante una reunión de planificación. El edificio puede albergar cómodamente a 40 familias, respondió él, consultando los planos finales. Pero sugerir comenzar con 30, para asegurar una transición suave. Elena asintió haciendo anotaciones en su tablet. He estado pensando en los criterios de selección, continuó. No quiero que sea simplemente por orden de llegada, ni solo por nivel de necesidad. Estaba considerando un enfoque más integral, potencial de desarrollo, compromiso demostrado con la educación y diversidad de situaciones para enriquecer la comunidad. Me parece sensato, aprobó Javier. Después de todo, no estamos creando una institución de caridad, sino un programa de transformación. Exactamente. Y necesitaremos establecer expectativas claras desde el principio. Este no es un lugar para quedarse indefinidamente, sino un puente hacia la autosuficiencia. Mientras discutían los detalles del proceso de selección, Sofía se acercó con un dibujo colorido. «Mira, mamá, hice un dibujo de nuestra casa nueva». Elena examinó la creación de su hija. Una representación infantil, pero reconocible del Palacio de los Azulejos, con pequeñas figuras que representaban a diferentes familias, todas sonrientes. «Es precioso, cariño, pero no es nuestra casa nueva. Nosotras no viviremos allí». Sofía la miró con confusión. «¿No? Pero pasamos todo el tiempo allí. Y tú y el señor Javier trabajan mucho para construirla». Elena intercambió una mirada con Javier, súbitamente consciente de que nunca habían aclarado este punto a la niña. «La fundación es para familias que necesitan ayuda, Sofía», explicó suavemente. «Nosotras tenemos nuestro apartamento. Pero nosotras también necesitábamos ayuda», insistió Sofía con la lógica implacable de los niños. «Yo comía sobras del restaurante, ¿recuerdas?». Un silencio incómodo siguió a esta observación. Javier observaba la interacción, interesado en cómo Elena manejaría la situación. «Es diferente, cariño», respondió finalmente Elena.
Ahora tengo un buen trabajo y pronto terminaré mis estudios. Estamos ayudando a construir este lugar para otras familias que están pasando por momentos difíciles. Sofía pareció considerar esta explicación, pero no quedó completamente convencida. ¿Y dónde vivirá el señor Javier? ¿Solo en su castillo de cristal? La pregunta inocente provocó una realización en Javier. A pesar de todos los cambios positivos en su vida, aún regresaba cada noche a un penthouse vacío y frío, sin más compañía que sus pensamientos. «Bueno, Sofía», respondió con una sonrisa melancólica, «supongo que sí. Seguiré viviendo solo en mi castillo de cristal». La niña negó vigorosamente con la cabeza. «Eso no está bien. Las familias deben estar juntas». Elena se sonrojó intensamente. «Sofía, el señor Javier no es parte de nuestra familia. Es nuestro socio en este proyecto. Pero somos su familia elegida», argumentó Sofía con convicción. «Él no tiene a nadie más y nosotras tampoco. Nos necesitamos mutuamente». Javier sintió una emoción desconocida expandiéndose en su pecho. ¿Era posible que esta niña, en su sabiduría infantil, hubiera identificado una verdad que los adultos se esforzaban por ignorar? El día de la inauguración de la Casa de los Sueños Caminantes amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que hacía brillar los azulejos azules del palacio restaurado. La plaza frente al edificio histórico se había transformado con sillas blancas dispuestas en semicírculo, un podio discreto y arreglos florales que combinaban con los tonos del edificio. Entre bastidores, Elena ajustaba nerviosamente su vestido azul marino, un diseño elegante pero sobrio que Javier había insistido en regalarle para la ocasión. «Estás hermosa», comentó él acercándose en su silla de ruedas. Para la ceremonia, había optado por un traje gris claro que contrastaba con el negro que solía usar. «Y tú pareces otro», respondió ella con una sonrisa, «más joven y definitivamente más feliz». «Me siento otro», admitió Javier. «A veces me pregunto qué habría sido de mí si Sofía no hubiera estado buscando sobras esa noche. Probablemente seguirías encerrado en tu torre, contando tus millones y maldiciendo al mundo», bromeó Elena, aunque ambos sabían que había más verdad que broma en sus palabras. «¿Dónde está nuestra pequeña consultora?», preguntó Javier, notando la ausencia de Sofía. «Está con Lucía poniéndose su vestido nuevo. Insistió en mantenerlo en secreto, incluso de mí». Como invocada por la mención de su nombre, Sofía apareció corriendo por el pasillo, seguida por una sonriente Lucía. La niña lucía un vestido blanco con detalles en azul que imitaban los azulejos del palacio, y llevaba su cabello recogido con cintas del mismo tono. «Mira, mamá, soy una princesa de azulejos». Elena se agachó para abrazar a su hija, conmovida por la imagen. En 6 meses, Sofía había pasado de hurgar en la basura a ser parte central de un proyecto que transformaría vidas. «Estás preciosa, mi amor». «Tú también, mamá. Y el señor Javier parece un príncipe, aunque sin corona». Javier rió, inclinándose para recibir el beso que Sofía plantó en su mejilla. «Gracias, princesa de azulejos, lista para la gran ceremonia». Sofía asintió con solemnidad. «Practiqué muchas veces mi parte». Para sorpresa de Elena, Javier había insistido en que Sofía participara activamente en la inauguración, cortando el listón simbólico junto con ellos. Después de todo, había argumentado, ella es la verdadera fundadora espiritual de este proyecto. La explanada se había llenado de invitados, representantes del gobierno, potenciales donantes, las primeras familias seleccionadas para el programa y periodistas que documentaban el evento. Cuando Javier, Elena y Sofía aparecieron en la entrada principal, un murmullo de admiración recorrió la audiencia. Pablo, como maestro de ceremonias, dio inicio al acto. «Distinguidos invitados, autoridades, amigos todos, nos reunimos hoy para celebrar no solo la apertura de un centro de apoyo para familias, sino el renacimiento de un sueño. Hace apenas 6 meses, este magnífico edificio histórico languideció vacío, mientras su propietario, Javier Montero, se recuperaba de un accidente que casi le cuesta la vida. Hoy tanto el edificio como el hombre han encontrado un nuevo propósito». A medida que Pablo narraba la historia de la fundación, cuidadosamente editada para proteger la privacidad de Elena y Sofía,
Javier reflexionaba sobre el extraordinario viaje que habían emprendido juntos. Recordaba vívidamente la primera vez que vio a Sofía, aquella pequeña figura dignamente rebuscando entre desperdicios, y cómo su propuesta absurda, me da sus sobras y yo le enseño a andar, había resultado ser la promesa más significativa que alguien le había hecho jamás. Para hablarnos sobre la visión de este proyecto, recibimos al cofundador y presidente del Grupo Montero, Javier Montero. Los aplausos sacaron a Javier de sus reflexiones. Maniobró su silla hacia el podio, ajustado a su altura. Gracias por acompañarnos en este día tan especial, comenzó. La Casa de los Sueños Caminantes nace de una convicción profunda, que todos merecemos la oportunidad de avanzar hacia nuestros sueños, sin importar las circunstancias que nos hayan detenido temporalmente. Su mirada recorrió el público hasta detenerse en Sofía, que lo observaba con admiración desde su asiento junto a Elena. Hace 3 años, un accidente me arrebató la capacidad de caminar físicamente, pero fue algo mucho peor lo que perdí: la capacidad de soñar, de conectar, de ver más allá de mis propias limitaciones. Me encerré en una fortaleza de amargura y autocompasión, convencido de que mi vida había terminado junto con la movilidad de mis piernas. Hizo una pausa, notando el silencio absoluto que había caído sobre la audiencia. Fue una niña de 5 años quien me enseñó la diferencia entre mover las piernas y verdaderamente andar hacia adelante. Quien me recordó que nuestro valor no reside en nuestra capacidad física, sino en nuestra disposición para seguir soñando y construyendo, incluso cuando el camino parece imposible. Varios asistentes dirigieron miradas curiosas hacia Sofía, que sonreía ampliamente, balanceando sus piernas que no alcanzaban el suelo. Esta fundación no es un acto de caridad, continuó Javier con pasión. Es una inversión en potencial humano. No ofrecemos limosnas, sino oportunidades. No construimos dependencia, sino puentes hacia la autosuficiencia. Cada familia que ingrese a este programa firmará un compromiso de crecimiento personal y profesional. A cambio, recibirán no solo vivienda temporal, sino educación, capacitación laboral, cuidado infantil y el apoyo de una comunidad comprometida con su éxito. Javier cedió entonces la palabra a Elena, quien habló con elocuencia sobre los detalles prácticos del programa, las etapas de implementación y los criterios de selección. Su presentación, clara y profesional, impresionó incluso a aquellos que la habían subestimado inicialmente por su juventud o falta de credenciales académicas completas. Y ahora, anunció Pablo cuando Elena concluyó, nos gustaría invitar a una persona muy especial para que nos dirija unas palabras. Ella es la inspiración detrás del nombre de nuestra fundación y, según nuestros fundadores, la verdadera visionaria del proyecto. Con ustedes, Sofía Hernández. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia cuando la pequeña de 6 años se dirigió con confianza hacia el podio. Habían instalado una pequeña plataforma para que pudiera alcanzar el micrófono. Buenos días a todos, comenzó con voz clara. Me llamo Sofía y tengo 6 años. Antes mi mamá y yo vivíamos en un lugar muy pequeño y a veces no teníamos suficiente comida. Pero mi mamá siempre me dijo que lo importante no es dónde estás, sino hacia dónde caminas. La naturalidad y elocuencia de la niña cautivaron inmediatamente al público. Un día conocí al señor Javier. Él tenía mucho dinero, pero estaba muy triste porque no podía caminar con sus piernas. Yo le dije que podía enseñarle a caminar de otra manera, con su corazón y sus sueños. Al principio se rió, pero después entendió. Risas cálidas recorrieron la audiencia. Javier, lejos de sentirse avergonzado, asintió con una sonrisa de confirmación. Ahora el señor Javier camina más lejos que muchas personas con piernas buenas, porque va hacia donde están sus sueños. Y mi mamá también camina hacia sus sueños de estudiar y ayudar a otras familias. Y yo camino con ellos. Sofía hizo una pausa, mirando el edificio restaurado con admiración. Esta casa es para familias que necesitan aprender a caminar de nuevo después de caerse. Todos nos caemos a veces. Lo importante es levantarse y seguir caminando, aunque sea de manera diferente. La simplicidad profunda de sus palabras provocó un silencio conmovido,
seguido por una ovación espontánea. Muchos de los presentes, incluyendo duros empresarios y políticos cínicos, se encontraron discretamente enjugando lágrimas. Después de la ceremonia oficial y el corte de listón, los invitados recorrieron las instalaciones, admirando la restauración que había preservado la belleza histórica del edificio mientras lo adaptaba a su nuevo propósito. Cada detalle había sido cuidadosamente considerado, desde la accesibilidad universal hasta los espacios diseñados específicamente para fomentar la interacción comunitaria. En medio del recorrido, Javier notó a una mujer elegante que se acercaba con determinación. La reconoció inmediatamente como Gabriela Fuentes, directora de la Fundación Internacional para el Desarrollo Familiar, una de las organizaciones filantrópicas más importantes de Latinoamérica. «Señor Montero, señora Hernández», saludó con formalidad. «Quiero felicitarlos por este proyecto extraordinario, verdaderamente innovador en su enfoque». «Gracias, señora Fuentes», respondió Javier. «Conocemos y admiramos el trabajo de su fundación. Precisamente por eso he querido hablar con ustedes personalmente», continuó Gabriela. «Nuestra organización está buscando modelos innovadores para replicar en otras ciudades. Lo que han creado aquí es exactamente el tipo de iniciativa que nos interesa apoyar». Elena y Javier intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Estás sugiriendo una colaboración?», preguntó Elena cautelosamente. «Estoy sugiriendo una alianza estratégica», clarificó Gabriela. «Nuestra fundación podría proporcionar financiamiento para replicar este modelo en 10 ciudades adicionales, para empezar. Estaríamos hablando de una inversión inicial de 2 millones de euros, con potencial de aumentar a 10 millones en 3 años si los resultados son positivos». La propuesta era tan inesperada como impresionante. En su visión más optimista, Javier y Elena habían contemplado expandir el modelo a una segunda ubicación después de 2 años de operación exitosa. La oferta de Gabriela aceleraría exponencialmente su impacto. «Es una propuesta muy generosa», respondió Javier, manteniendo la compostura a pesar de su entusiasmo. «Nos gustaría discutir los detalles, por supuesto». «Por supuesto», sonrió Gabriela. «Pero debo aclarar algo importante. No estamos interesados en simplemente financiar edificios. Lo que nos ha impresionado es su filosofía, especialmente el enfoque en la dignidad y el desarrollo personal en lugar de la dependencia. Queremos replicar no solo la estructura física, sino el espíritu del proyecto». «En ese caso», intervino Elena con firmeza, «tendríamos una condición fundamental para cualquier expansión». «¿Cuál sería?», preguntó Gabriela, intrigada por la determinación en la voz de la joven. «Cada nuevo centro debería ser dirigido por personas que hayan vivido la experiencia de la vulnerabilidad real, no solo por profesionales que la hayan estudiado académicamente. La conexión personal con la misión es lo que hace que este proyecto sea diferente». Lejos de mostrarse ofendida por la condición, Gabriela asintió con aprobación. «Es precisamente ese tipo de perspectiva lo que buscamos». «Estoy completamente de acuerdo con su planteamiento, señora Hernández». Mientras los adultos discutían los detalles preliminares de la posible colaboración, Sofía recorría el edificio como si ya fuera su hogar, saludando a las familias seleccionadas para el programa inaugural, mostrándoles sus lugares favoritos, con el entusiasmo de una anfitriona experimentada. «¿Ves a Sofía?», comentó Javier a Elena cuando la niña pasó corriendo, seguida por un grupo de niños recién conocidos. «Parece que ha encontrado su vocación como embajadora oficial». Elena sonrió, observando a su hija con orgullo y cierta nostalgia. «Ha crecido tanto en estos meses. A veces extraño a la pequeña que compartía filosofías improbables mientras comíamos sopa instantánea en nuestro apartamento diminuto». «Sigue siendo la misma», respondió Javier con suavidad. «Solo que ahora tiene un escenario más amplio para compartir su sabiduría». Al atardecer, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Javier, Elena y Sofía se reunieron en la terraza del último piso. Desde allí, la vista de Ciudad de México al anochecer era espectacular, con las luces comenzando a parpadear mientras el sol se ocultaba tras los volcanes distantes. «Lo logramos», murmuró Elena, contemplando no solo la ciudad, sino el edificio renovado bajo sus pies,
donde 30 familias comenzarían una nueva vida al día siguiente. Apenas estamos comenzando, respondió Javier. Pero sí, hemos dado el primer paso. Sofía, que había estado inusualmente silenciosa, contemplando las primeras estrellas, se volvió hacia ellos con expresión solemne. Tengo una pregunta importante, anunció. Adelante, consultora, sonrió Javier. Ahora que la casa está lista y van a venir más casas en otras ciudades, ¿podemos ser una familia de verdad? La pregunta de Sofía quedó suspendida en el aire del atardecer, como una de las estrellas que comenzaban a brillar tímidamente en el cielo mexicano. Elena y Javier intercambiaron miradas sorprendidas, ninguno preparado para abordar la cuestión que la niña había planteado con su característica franqueza. Sofía, comenzó Elena con cautela, el señor Javier y yo somos socios en este proyecto y buenos amigos, pero ya somos una familia, interrumpió Sofía con convicción. Una familia es gente que se quiere y se cuida, no solo gente que vive en la misma casa o tiene la misma sangre. Mi maestra dice que hay muchos tipos de familias. Javier observaba la interacción con una mezcla de asombro y esperanza que no se atrevía a nombrar. Durante los últimos 6 meses, había experimentado una transformación que iba mucho más allá de su relación con el trabajo o la filantropía. Sin darse cuenta, Elena y Sofía se habían convertido en el centro de su universo emocional, llenando un vacío que existía mucho antes del accidente que paralizó sus piernas. Tu maestra tiene razón, concedió Elena, buscando palabras para explicar las complejidades de las relaciones adultas a una niña de 6 años. Hay muchos tipos de familias, y ciertamente nos hemos convertido en personas muy importantes los unos para los otros. Pero no vivimos juntos, señaló Sofía. Las familias normalmente viven juntas. Javier decidió intervenir, sintiendo que Elena luchaba por encontrar una respuesta apropiada. Sofía, lo que estás sugiriendo es algo que los adultos necesitamos considerar con mucho cuidado. Formar una familia es una decisión muy importante. ¿Por qué?, preguntó la niña con genuina curiosidad. Ya pasamos todo el día juntos. Ya comemos juntos casi siempre. Ya nos cuidamos cuando estamos tristes o enfermos. Solo falta que durmamos en la misma casa. Elena no pudo evitar sonreír ante la simplificación infantil, aunque sus mejillas se tiñeron de un suave rubor. Hay más aspectos que considerar, cariño. Las personas adultas necesitan conocerse mejor antes de decidir formar una familia. Pero ustedes se conocen desde hace 6 meses y trabajan juntos todos los días, insistió Sofía, aplicando su lógica implacable. Se conocen mejor que muchos novios que salen a cenar una vez por semana. Javier soltó una carcajada involuntaria, admirando una vez más la claridad con que Sofía percibía las situaciones. Tiene un punto válido, admitió mirando a Elena con una sonrisa cómplice. Probablemente te conozco mejor que a cualquier otra persona en mi vida, incluso a quienes traté durante décadas. Elena sostuvo su mirada, permitiéndose reconocer lo que había estado evitando admitir, incluso para sí misma, que sus sentimientos hacia Javier habían evolucionado mucho más allá de la camaradería profesional o la amistad casual. También yo, confesó en voz baja. Pero hay consideraciones prácticas, Javier. Nuestras vidas son muy diferentes. Lo eran, corrigió él suavemente. Hace 6 meses vivíamos en mundos separados. Ahora compartimos un propósito, una visión, un proyecto que es tanto tuyo como mío. Sofía, sintiendo que la conversación avanzaba en la dirección deseada, decidió dar otro empujón. Además, el señor Javier necesita una familia que lo quiera, aunque no pueda caminar con sus piernas. Y nosotras necesitamos a alguien que nos ayude a caminar hacia nuestros sueños. Es un intercambio justo. La simplicidad profunda de su observación conmovió a ambos adultos. Era exactamente lo que habían estado haciendo durante meses, ayudándose mutuamente a avanzar, cada uno aportando lo que el otro necesitaba. ¿Sabes algo, Sofía?, dijo Javier, tomando una decisión repentina. Creo que tienes toda la razón. Necesito una familia. Vuestra familia específicamente. Se volvió hacia Elena, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Elena, estos meses trabajando contigo han sido los más significativos de mi vida.
no solo por el proyecto, sino por la oportunidad de conocerte realmente, tu inteligencia, tu integridad, tu fortaleza ante la adversidad. Me has enseñado más sobre la verdadera riqueza que todos mis años acumulando fortunas. Javier, murmuró ella, visiblemente conmovida. No te estoy pidiendo una respuesta inmediata, continuó él. Solo que consideres la posibilidad de que intentemos ser algo más que socios de trabajo, de explorar si lo que siento por ti y por Sofía podría convertirse en el fundamento de una familia real. Elena respiró profundamente, luchando por mantener la compostura. Durante años, había construido barreras protectoras alrededor de su corazón, priorizando la seguridad emocional de Sofía y la suya propia. La idea de arriesgarse nuevamente a una relación la aterrorizaba y la atraía a partes iguales. No sé si estoy lista, confesó con honestidad. Después de Ricardo, juré que nunca dependería emocionalmente de nadie más. No te estoy pidiendo dependencia, aclaró Javier. Te estoy ofreciendo interdependencia. Como socios iguales en la vida como lo somos en el trabajo. Sofía, quien había seguido la conversación con intensidad, decidió intervenir nuevamente. Mamá, siempre dices que quien no arriesga no gana. Como cuando decidiste volver a estudiar aunque tenías miedo de no poder con todo. Elena miró a su hija con asombro. La capacidad de Sofía para utilizar sus propias enseñanzas como argumentos era verdaderamente notable. Ustedes dos son implacables, sonrió, secándose una lágrima traicionera. Un verdadero equipo de negociación. ¿Entonces es un sí?, preguntó Sofía esperanzada. Es un vamos a intentarlo paso a paso, clarificó Elena, mirando a Javier con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Sin prometer nada más que honestidad y respeto mutuo. Es todo lo que pido, respondió él, extendiendo su mano para tomarla de ella. Un día a la vez. Sí, exclamó Sofía, dando pequeños saltos de alegría. Seremos una familia de verdad. Ya somos una familia, corrigió Javier suavemente. Solo estamos reconociéndolo oficialmente. 6 meses después, la Casa de los Sueños Caminantes había transformado las vidas de 47 familias. 32 mujeres habían conseguido empleos estables que les permitían mantener a sus hijos dignamente. 89 niños asistían diariamente a actividades educativas que complementaban su escolarización formal. Los resultados superaban todas las expectativas, atrayendo la atención de organizaciones internacionales y gobiernos interesados en replicar el modelo. La Fundación Internacional para el Desarrollo Familiar había cumplido su promesa, financiando la creación de centros similares en Monterrey, Guadalajara y Puebla, con planes para expandirse a otras ciudades mexicanas y eventualmente a países vecinos. Cada nuevo centro era dirigido por personas que habían experimentado la vulnerabilidad personalmente, muchas de ellas graduadas del programa original. Sofía se había convertido en la embajadora oficial del proyecto, participando en las ceremonias de inauguración con una condición innegociable. Siempre debía estar acompañada por su familia elegida, como ella llamaba a Javier y Elena. En una tarde particularmente significativa, los tres se encontraban en el jardín de la azotea del Palacio de los Azulejos, el espacio que Sofía había insistido en preservar durante la planificación. Las plantas y flores habían crecido exuberantes, creando un oasis verde en medio de la ciudad. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó Javier a Sofía, quien cultivaba cuidadosamente un pequeño huerto de hierbas aromáticas que luego utilizarían en la cocina comunitaria. Claro que sí, respondió la niña sin levantar la vista de sus plantas. Estabas muy triste en tu carro grande, y yo te ofrecí enseñarte a caminar si me dabas tus obras. El trato más importante de mi vida, sonrió Javier, intercambiando una mirada cómplice con Elena, quien se había sentado junto a él en un banco que ofrecía vista panorámica de la ciudad. ¿Y cumplí mi promesa?, preguntó Sofía, finalmente levantando la mirada. ¿Aprendiste a andar de nuevo? Javier contempló la pregunta con seriedad. Su vida había cambiado de maneras que jamás habría imaginado aquel día en el callejón. La fundación prosperaba, expandiéndose más rápido de lo previsto. Él y Elena habían desarrollado una relación basada en respeto mutuo y admiración que gradualmente había florecido en amor. Y Sofía,
Sofía se había convertido en el corazón de su nueva familia. Sí, pequeña maestra, respondió finalmente. Me enseñaste a caminar de nuevo, no con las piernas, sino con el corazón. Me mostraste que podía avanzar hacia sueños que ni siquiera sabía que tenía. Elena entrelazó sus dedos con los de él, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. Nos enseñaste a ambos, añadió. Yo caminaba físicamente, pero en círculos, limitada por el miedo y la desconfianza. Tú nos mostraste un camino nuevo a los dos. Sofía asintió con satisfacción, como si siempre hubiera sabido que este sería el resultado. La felicidad es como semillas de flores, declaró señalando las plantas florecientes a su alrededor. Si las plantas en el lugar correcto y las riegas con amor, crecen y se esparcen. Pronto toda la ciudad será un jardín. Javier y Elena contemplaron la sabiduría de aquellas palabras, pronunciadas con la simplicidad profunda que caracterizaba a la niña. Desde la altura del jardín, podían ver la Ciudad de México extendiéndose en todas direcciones, con sus contrastes de opulencia y carencia, belleza y caos. Pero también podían ver los nuevos centros que estaban surgiendo, pequeños oasis de esperanza que, como Sofía había predicho, comenzaban a transformar el paisaje urbano. Tenía razón Sofía, reflexionó Javier. La verdadera movilidad no depende de tener piernas funcionales, sino de tener un corazón abierto. Estaba atrapado en una prisión que yo mismo había construido hasta que me ofreciste las sobras de tu comida y la totalidad de tu sabiduría. Y mira hasta dónde hemos llegado, añadió Elena, contemplando no solo el éxito del proyecto, sino el camino personal que habían recorrido juntos. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la metrópolis, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados similares a los que iluminaban el callejón donde todo comenzó, los tres permanecieron en silencio, unidos por un lazo más fuerte que la sangre o las convenciones sociales, el lazo de los sueños compartidos y las promesas cumplidas. En ese momento de quietud perfecta, Javier comprendió plenamente la profecía que Sofía había pronunciado aquel primer día. Ella realmente le había enseñado a andar de nuevo. Su silla de ruedas, que antes había sido una prisión de amargura, se había convertido en el vehículo que lo transportaba hacia sueños más grandes que cualquier limitación física. Y mientras observaba a Elena y Sofía contemplando el atardecer, supo con certeza que aquella niña hambrienta que pedía sobras le había ofrecido, irónicamente, el banquete más nutritivo de su vida. Propósito, familia y la capacidad de transformar la riqueza material en verdadera riqueza humana. Gracias, murmuró, tan bajo que casi parecía una plegaria. Sofía se volvió hacia él con una sonrisa radiante. De nada, papá, respondió con naturalidad, usando por primera vez aquella palabra que había estado conteniendo durante meses. Los ojos de Javier se humedecieron al escucharla. Elena apretó su mano en señal de comprensión y apoyo. No necesitaban más palabras. El milagro ya estaba completo. Una niña corajuda había encontrado a dos adultos dispuestos a aprender que los verdaderos pasos no se dan con los pies, sino con el corazón, y juntos, paso a paso, seguirían caminando hacia horizontes que ninguno habría podido soñar individualmente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Javier, Elena y Sofía los haya conmovido profundamente. Este relato nos recuerda que los verdaderos milagros ocurren cuando abrimos nuestro corazón a nuevas posibilidades. Cuando entendemos que caminar hacia nuestros sueños no depende de nuestras piernas, sino de nuestra determinación y capacidad para conectar con otros. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la transformación personal y el poder del encuentro humano. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos relatos únicos que exploran la complejidad de la vida desde diferentes perspectivas y escenarios. ¿Qué lección les dejó esta historia? ¿Han tenido encuentros casuales que transformaron su vida por completo? Compartan sus experiencias en los comentarios. Sus historias nos inspiran a seguir creando contenido que toque el alma y transforme corazones. Los esperamos en nuestra próxima historia.